Los nervios craneales son estructuras que nacen en el puente, en el tallo o en el mesencéfalo. Estas estructuras craneales van a tener algunas funciones muy específicas y sirven para explorar y dar un valor localizador a los trastornos neurológicos que se encuentren. Por ejemplo, los nervios craneales pueden tener fibras aferentes somáticos generales y fibras especiales, fibras aferentes viscerales y fibras eferentes viscerales. La aferencia se refiere a que son nervios sensitivos, estrictamente nervios sensitivos, y tenemos nervios sensitivos tantos como solamente el olfatorio, el óptico y el vestíbulo coclear. Tenemos pares eferentes, que son aquellos que son básicamente motores o tienen un estímulo o una respuesta visceral, y es el tercero, el cuarto, el sexto o el 9 y el 12. Y tenemos nervios mixtos que generalmente son 3, el trigémino, el glosofaringio y el vago. Como esta no es una clase de anatomía, pero sí es muy importante que ustedes recuerden la anatomía de los nervios craneales. Que recuerden cosas tan importantes como de dónde salen los nervios craneales, los trayectos de los nervios craneales, las relaciones anatómicas más importantes de los nervios craneales. Esto nos va a dar una importante noción de dónde se puede afectar el nervio craneal y nos va a decir muy importante dónde podríamos tener una lesión. Ejemplo, nosotros sabemos que el nervio 7 y 8 están en la fosa posterior y están en relación con el lóbulo occipital, la tienda del cerebelo y el cerebelo. Entonces, si un paciente tiene hipoacusia, tiene parálisis facial y tiene un síndrome cerebeloso, entonces la lesión claramente estaría en el ángulo pontocerebeloso, es decir, donde se une el puente y el cerebelo. Esa es la importancia que nos da a nosotros conocer dónde está el trayecto de los nervios. Por ejemplo, ¿dónde se juntan varios nervios craneales? En el agujero óptico. En el agujero óptico encontramos el 2, el 3, el 4 y la rama B1 del quinto par craneal. También eso lo encontramos en el seno cavernoso. Esta distribución nos daría, pues, alguna de estas sintomatologías. Entonces, podremos, aquí ya les describo dos síndromes, ¿no? El síndrome de la hendidura esfenoidal, el síndrome del agujero del seno cavernoso y el síndrome del ángulo pontocerebeloso, solo por la localización de los nervios craneales. Cada exploración de los nervios craneales nos debe llevar a pensar si el siguiente nervio craneal está dañado o el anterior par craneal está dañado. Aquí dice, las anomalias encontradas se pueden explorar, pueden deberse a lesiones de diferentes niveles en las que se encuentran. En general, este es un esquema donde podemos tener alteraciones de un nervio craneal supranuclear. Yo hablé de que los núcleos los nervios craneales se encuentran en el puente, en el mesencéfalo y en el bulbo. Si los nervios craneales se encuentra su afección en este sitio, la lesión va a ser nuclear. Si la afección neurológica se encuentra por arriba del núcleo, va a ser una lesión supranuclear. Y si se encuentra por debajo del núcleo, va a ser una lesión infranuclear. Entonces ya entendemos que todos los nervios craneales pueden tener 3 tipos de lesiones: supranuclear,
nuclear e infranuclear. Y eso solo es en relación a la sintomatología o en relación al núcleo. Las vías del sistema nervioso central desde y hacia la corteza y el diencéfalo tienen una parte, y esto hablará de una lesión supranuclear. Las lesiones del núcleo, las lesiones del nervio. ¿Más de un nervio craneal puede ser anormal? Sí. Cuando nosotros dedicamos la exploración neurológica, podemos encontrar más de una alteración de un nervio a diferentes niveles. Por ejemplo, si los nervios van y discurren juntos los nervios o van juntos, frecuentemente tendremos alteraciones de los mismos. Por ejemplo, un síndrome del agujero rasgado posterior, donde va el 9, el 10 y el 11. Pues tendremos trastornos de deglución. El paciente no podrá deglutir. Y eso nos dará, pues, que sí podemos encontrar 3 pares craneales afectados. Si podemos tener 3 parálisis nucleares, sí, claro. Imagínate que tienes un tumor en el mesencéfalo y ahí tendrás una parálisis del tercero, una parálisis del cuarto y una parálisis probablemente del quinto o sexto par craneal. Cuando se afectan por un trastorno generalizado, por ejemplo, la miastenia gravis, esto nos dará una parálisis infranuclear. Después de las lesiones múltiples, como esclerosis múltiples, enfermedad vascular cerebral, meningitis basal. La aracnoiditis basal, que es una enfermedad que se presenta muy comúnmente en pacientes con neurocisticercosis, una enfermedad que hace que las meninges se vuelvan más duras y más difíciles de conducir la sangre, provoca infartos de toda la base del tallo cerebral. Y ahí tenemos trastornos de deglución, de fonación, de sexto, de séptimo, de octavo, y eso es porque afecta a todo el tallo cerebral. Los núcleos de los nervios craneales que se encuentran en el interior del tronco encefálico actúan como marcadores de una lesión. Esto fue claro. Si yo tengo una parálisis del tercer par craneal, la lesión estará en el mesencéfalo. Si tengo una parálisis nuclear del 11º par, la parálisis estará en el bulbo. Si tengo una lesión del 5º par craneal, la lesión estará en el mesencéfalo. Ahora, si a esto le agrego que tengo un trastorno de una vía larga, ejemplo, una parálisis faciocorporal del lado derecho, eso querrá decir y además tengo un tercer par craneal, querrá decir que tengo una lesión a nivel mesencefálico. Pero si no tengo afectado tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, y si tengo un trastorno de deglución con el mismo síndrome piramidal, hablará que tengo una lesión en el tallo cerebral. ¿Sí entienden la importancia de identificar si es una parálisis nuclear o supranuclear? Eso es lo que he tratado yo de decirles. Por esta parte va la vía motora. Entonces, no será lo mismo que tenga una parálisis del tercer par y un síndrome piramidal, porque eso ubicará la lesión en el mesencéfalo. Si yo tengo un séptimo par y una lesión motora, ocupará, con algunas especificaciones de la exploración física, podría ser una lesión protuberencial. Si tengo una lesión del 12, tendrá una lesión en el bulbo. Pero si a eso le agrego que tengo un síndrome piramidal, un 12º par y un síndrome cerebeloso, recuerden que el techo del cuarto ventrículo es el cerebelo, entonces tendremos una lesión claramente en la unión bulbo-protuberencial. Para eso es importante. Ayer hablamos sobre la exploración neurológica. La exploración neurológica tiene como objetivo tratar de establecer síndromes. Y una vez que estableces un síndrome, lo que buscas es una lesión anatómica.
una lesión topográfica. El primer objetivo es tratar de explicar todas las manifestaciones clínicas con una sola lesión. Ya hablamos ayer que pocas enfermedades dan múltiples síntomas que no sean explicables por una lesión. Ejemplo, la esclerosis múltiple, la enfermedad multiinfarto, la miastenia graves o lesiones sistémicas. Esas son las enfermedades que han muchas manifestaciones clínicas diversas del sistema nervioso central. Son especialmente útiles para establecer niveles localizadores, el tercero, el cuarto, el séptimo, el 7 y el 12. Cuando se afecta la lengua y la cara del mismo lado, como en una hemiplegia, la lesión debe estar por encima de los núcleos del 11 y del séptimo respectivamente. Esto deben entenderlo porque es anatomía pura. Este es un esquema que ustedes entienden mucho este tipo de esquemas y deberían saberlos. Anomalía unilateral de un nervio craneal, es decir, afección de un nervio craneal con una hemiplegia contralateral. Si tu respuesta es sí tiene una hemiplegia contralateral, generalmente tendrás afectado el 5, el 7 y el 8. Ajá. Si esos nervios están afectados, la lesión estará en el ángulo pontocerebeloso. Si no están afectados estos nervios craneales, si están afectados los nervios superiores, el 3, el 4 y el 5, la lesión estará en el seno cavernoso. Si no están afectados el 9, el 10 y el 11, en síndrome del agujero yugular. ¿Entendieron cómo es posible establecer el origen de la lesión solo por la ubicación de los nervios craneales? No así cuando hay una afección motora. La afección motora nos va a dar generalmente un nervio craneal y una alteración motora de la vía larga. Pues si es el tercero, pues nos dice que es el mesencéfalo. Si es el sexto y el séptimo, pues será una lesión pontina. Si son pares bajos, será una lesión vulvar. A estos se llaman síndromes vulvares, mesencefálicos o pontinos, o síndromes de tallo cerebral. ¿Qué pasó, Juan Daniel? ¿Está aburrida la clase? No, ¿No? no, ¿Está te quedándote claro o te estás perdiendo? no, sí estoy poniendo atención, pero es que me mordí el cachete. Ah, bueno. ¿Está claro esta parte o se les hace muy compleja? No, está bien. Sí, está claro lo que yo trato de decirles. Sí, doc. Sí, Debería haber 30 alumnos, ¿no? 32, Doc, porque somos 16 de cada grupo. No, de mi grupo solo son 15 y yo 16, ok, 32. ¿Por qué no hay 32? 1, 2, 3, 4, Ajá. 5. Ajá. Sí, entonces 32. Ajá. ¿De qué grupo faltaron? ¿Del mío o del doctor Alexander? No, de ninguno, doctor, porque somos 15, 16 y con usted somos 32. A ver, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Pues aquí yo nomás veo 25. ¿No puedo ver a todos? Ok. La parte de abajo donde dice... Pero sí marca que estamos... Ah, ok. Muy bien. Bueno, vamos. Si se afecta a un nervio craneal en el lado opuesto a la hemiparesia, la lesión causante debe estar al nivel del núcleo. Recuerden que la exploración física nos debe dar esta ventaja de nosotros poder localizarlos, las lesiones, a cualquier nivel. Estos son los nervios craneales, todos se lo saben, ¿verdad? Nadie tiene duda de los nervios craneales, todos se lo saben. A ver, Emiliano, ¿dónde nace el 11 y el 12?
¿Dónde? No te escuché, Emiliano. No te escucho. ¿Ya me escuchan? Ya. En el tallo, no, en el bulbo raquídeo. Bueno, ok. A ver, Cintia, el nervio troclear, ¿dónde nace? En el mesencéfalo. Ok. Y el puente, a ver, Jocelyn, dime qué nervios nacen a nivel del puente cerebral. Jocelyn, ¿no estás? Sí, aquí estoy. ¿Qué nervios nacen a nivel del puente cerebral? El 5, que es el trigémino, y el 6, que es motor ocular externo. Ok. Entonces, esto básicamente nos da esta idea. ¿Por qué se exploran los nervios craneales de arriba hacia abajo? Porque ayer hablamos que la exploración neurológica es jerárquica. Primero exploro las funciones mentales superiores, que es decir, exploro la corteza cerebral. La segunda parte son los nervios craneales, que exploro el mesencéfalo, el puente y el tallo cerebral. Por eso llevan este orden. Por eso es muy importante que sepan cómo nace. Hablamos del primer par craneal, que es el olfatorio, que en realidad no es un nervio craneal. A diferencia de los otros nervios, nace de del bulbo olfatorio, de la mucosa nasal, se forman unas cintillas olfatorias y de ahí forma el bulbo olfatorio y eso va al rinencéfalo. El segundo par craneal, que nace de la retina, forma el quiasma óptico. El tercer par craneal. Esto es importante para que ustedes se imaginen por qué hay síndromes neurológicos tan específicos. Hablemos pues del más común. Síndrome amenorrea, galactorrea y trastornos visuales de una hemianopsia bitemporal. Eso ubica la lesión aquí. ¿Qué estructura está aquí arriba, Carla? La hipófisis. Exactamente. Entonces, la única lesión que nos podría dar un síndrome amenorrea, galactorrea, con una hemianopsia bitemporal, estaría ubicada en la silla turca. Podría ser un craneofaringioma o podría ser un tumor de la hipófisis o un aneurisma. Pero esto estaría aquí, ¿de acuerdo? ¿Qué estructura se ubica en la fosa craneal media, Diana? Aquí. ¿Estás, Diana? Castillo Luna. Permítame tantito, es que hay ruido. Ya nos callamos. A ver, Ángel, ayúdale. ¿Qué estructura se encuentra aquí? Ángel Obed Espinosa. Espino. ¿Sería el lóbulo temporal? Exactamente, el lóbulo temporal. Y aquí está, y aquí, ¿qué estructura se encontraría, Ángel? Si aquí nace el tercer par craneal, ¿qué sería? El mesencéfalo. Aquí se encuentra el mesencéfalo. Y aquí se encuentra el lóbulo occipital por arriba del tentorio. Y por debajo del tentorio se encuentra el cerebelo. Aquí va el tallo cerebral.
Entonces ya se imaginaron el cerebro cómo está sentado y ubicado en esta parte, ¿verdad? Ok, esto es lo que nosotros vemos ahora con el cerebro. El lóbulo frontal en estrecha relación con el primer par craneal, el lóbulo temporal en relación con el tercer par craneal, el cuarto par craneal, el quinto par craneal, el sexto, el séptimo, el octavo, el 9, el 10, el 11 y el 12. Entonces, aún aquí se sigue respetando la exploración jerárquica. Vamos del más evolucionado a los detalles cerebral, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tú vas explorando, dice, mi paciente tiene alteraciones de funciones mentales superiores, cortical. Tiene afección de un nervio craneal. ¿En dónde está afectado el nervio craneal? Ahí es donde debemos establecer el daño neurológico. Volvemos a ver esto. Para mí es muy importante que entiendan, esto es una vista inferior del tallo cerebral. Este es el puente, aquí. Y este es el mesencéfalo, y aquí está el tercer par craneal. Bueno, vamos arriba. Primer par craneal, lóbulo frontal, nervio óptico, glándula hipófisis, tercer par craneal, cuarto par craneal, quinto, sexto, séptimo, octavo, 9, 10, 11 y 12. Aquí es lo que yo les decía, este es el cerebelo, la estrecha relación de los nervios craneales 6, 7 y 8 y 9, 10 y 11. Entonces, no sería muy extraño que un tumor del cerebelo nos diera afección de pares bajos, ¿verdad? Ok, vamos a hablar ahora sobre la exploración del primer par craneal. El primer par craneal se encarga de la olfacción. Nace en la mucosa nasal o en el epitelio olfatorio. De ahí, a través de la lámina cribosa del etmoides, llega al bulbo olfatorio, se forma el tracto olfatorio y de ahí al rinencéfalo. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros, al explorar el primer par craneal, podríamos encontrar alteraciones desde que el olor no llegue al epitelio nasal hasta que no exista una conducción adecuada al rinencéfalo. Vamos por causas así rápidas por las que nos podrían dar trastornos del primer par craneal, pues una gripa, una sinusitis, una inflamación del tejido nasal, una inflamación de la mucosa, una fractura o un tumor en el lóbulo frontal. Entonces, todas estas causas pueden darnos trastornos de la olfacción. El primer par craneal debe explorarse de una manera, una narina primero y luego la otra narina. Se trata de usar sustancias que no irriten la mucosa, porque la mucosa no está inervada por el primer par craneal. La mucosa olfatoria está inervada por el quinto par craneal. Y cuando tú estimulas la mucosa olfatoria, surge un reflejo que es el del estornudo. Entonces, no serviría para nosotros evaluarla de esta forma. Primero tenemos que saber que el paciente conoce los aromas que vamos a exponerlo. Es decir, supongamos que yo no sé a qué huele el café, tú me vas a poner un aroma y como no voy a saber qué es, solo te puedo decir si huele o no huele, pero no podría identificar a qué huele. Se hace por narinas alternadas, con los ojos cerrados, es importante que se haga con los ojos cerrados, se estimula una narina y lo primero que tiene que decirme es el enfermo, ¿huele o no huele? Si no percibe el aroma, se llama anosmia. Lo segundo que podría preguntarse es, ¿agradable o desagradable?
Si tú le pones un olor agradable y te dice huele a caca, huele a huevo podrido, huele a alguna circunstancia diferente a de lo que está diciendo, que lo que tú le pones es parosmia, es decir, una alteración en la percepción del olor. Él identifica el olor, pero no sabe a qué huele. Y la otra es la identificación, si realmente identifica plenamente el olor. Y esto, si no sabe qué es, podría ser una disosmia. Entonces, lo que nosotros buscamos en este par es si el paciente es capaz de identificar correctamente los olores, es algo normal. Si no, es una anosmia unilateral o una paranosmia unilateral. Cuando hay una anosmia bilateral, generalmente pues son causas no neurológicas de la falta de la percepción del olor, pero la traumática es la causa más común de que tengamos anosmias bilaterales. Recuerden que el primer par craneal está en estrecha relación con el hueso frontal, con el piso de la órbita. Aquí está la lámina cribosa del etmoides. Cuando el cerebro se golpea o tiene un trauma craneoencefálico, pueden suceder dos cosas: que estos filetes nerviosos se desplacen hacia la región frontal o hacia la región occipital, y estos filetes nerviosos se cizallen, se corten, y eso pues dará un trastorno de conducción. No necesariamente debe existir la fractura del piso anterior. El simple hecho de que el cerebro vaya hacia adelante o hacia atrás podría conducir a una alteración en la percepción de los olores por un cizallamiento de los filetes nerviosos del primer par craneal. Otras enfermedades que podrían causar trastornos olfatorios es la edad, la enfermedad de Parkinson, algunas demencias podrían causar trastornos olfatorios, pero no estrictamente que no huela, ¿no? Sino va a decir, no identifico el olor. Anosmia unilateral, pues una narina bloqueada. Esta es una causa no traumática, este es un tumor, este es un meningioma del piso anterior, del piso anterior, y entonces al crecer esto, destruye el nervio olfatorio, pero mira, incluso se mete a la nariz, ¿lo ves? Estos tumores probablemente en un inicio, muchos años antes de que llegáramos a esto, el paciente empezaba a decir, no percibo olores de manera adecuada, o tiene paranosmias, ¿no? Huele a huevo podrido, huele a azufre, huele a alguna otra cosa. Esto podrían ser síntomas iniciales. Evidentemente, a esta altura, el paciente ya tiene dolor de cabeza, tiene crisis convulsivas, puede tener fístula de líquido cefalorraquídeo, puede tener algunas otras alteraciones, ¿de acuerdo? Pero un síntoma tan difícil de explorar como la percepción de olores podría darnos una alteración de este tipo. ¿Hasta aquí alguien tiene dudas? ¿Seguros? Andrea Jacaranda Jimena Lara, ¿puedo prender su cámara? Usted no es del grupo mío, ¿verdad, Andrea? No, doctor. Usted es del grupo del doctor Alexander. ¿Tiene dudas hasta aquí? No, doctor. ¿Segura? Sí. Ok. A ver, explíqueme cómo se explora el primer par craneal. Pues se debe detener al paciente, bueno, primero vendarle los ojos o... Vendarle no. Bueno, procurar que los tenga cerrados. Ajá. Y después se le van a exponer sustancias que el paciente pueda reconocer. De preferencia deben de ser sustancias no irritables. Y se debe de explorar tapando primero una narina. Se va a explorar esa narina. Se le va a preguntar
al paciente si pues percibe o no un olor. Y después se hace lo mismo con la siguiente narina. Ok, es importante que aquí podemos hacer como periodos de lavado. Todos han ido a comprar un perfume. Ajá. ¿Qué hace la demostradora cuando les da a oler un perfume? ¿Qué hace después de que le dio a oler cierta cantidad de Nos da perfumes? A veces, café a oler. ¿por qué? Creo que porque es un olor como neutro, doctor. Que- No, lo que pasa es que la fisiología de la transmisión del olor son descargas bioquímicas y el olor neutraliza la despolarización de las células olfatorias y esto te permite como que recabar olores. Ustedes han visto que después de estar expuesto a un olor durante mucho tiempo, 10, 5 minutos, ya el olor no los percibe, ya no lo percibe, ya no es irritante el olor. Ajá. Pero si salen al aire y respiran otra cosa, regresan y vuelven a percibir el olor. ¿Sí les ha pasado? Entonces, por eso es importante a veces, entre cada exposición a un olor, limpiarlos, ¿no? Darle un café para que permita que el olor cambie. Muy bien. Entonces, ninguna duda. A ver, Alan Nicolás Reyes Polanco. Prenda su cámara para conocerlo. Ok, Alan. Dígame cuáles podrían ser las posibles causas de una lesión del primer par craneal. Posibles causas, había comentado usted, por ejemplo, traumatismo, por cizañamiento, también incluso cuando nos pone aquí, ¿no? El ejemplo de la tomografía, un meningioma, también puede ser una gripe, y el Parkinson que nos estaba comentando. Ok, muy bien. Bueno, vamos con el siguiente nervio que tenemos que evaluar. El siguiente nervio que debemos evaluar es el nervio óptico. Igual no es propiamente un nervio craneal, pero se explora dentro de los nervios craneales y tenemos 4 apartados que hay que explorar claramente en el segundo par craneal. La agudeza visual, la colorimetría, la campimetría y el fondo de ojo. Cada uno de estos apartados nos va a llevar a establecer daño en alguna parte de la vía óptica. Ajá. No necesariamente solo del nervio óptico, sino además en una parte de la vía visual. Recordemos que la vía visual empieza en la retina. A ver, déjame ver si puse. Ok, espero que esta me sirva. A ver, vamos. El nervio óptico inicia en la retina. Ajá. De ahí se forma un conjunto de filetes nerviosos, de axones, y forman estrictamente el nervio óptico. El nervio óptico tiene 2 vías, la vía medial y la vía lateral. La vía medial se decusa, llega a los cuerpos geniculados, de los cuerpos geniculados va a la región occipital, contralateral, y tiene una vía ipsilateral, que generalmente es la vía temporal que capta la parte nasal, ajá, y esa va directamente por el nervio óptico, pasa por la cintilla óptica, llega a los tubérculos cuadrigéminos y luego llega al lóbulo occipital. ¿Queda claro? Entonces, tenemos de la parte visual tenemos un campo temporal, un campo nasal, otro campo nasal del otro ojo y otro campo temporal del otro ojo.
Viene el efecto visual, la imagen, la luz y el campo temporal está captada por la retina nasal. Esa parte se decusa y forma el quiasma óptico. Entonces, si yo tengo un daño en el quiasma óptico, mi alteración visual va a ser una hemianopsia bitemporal. ¿Queda claro por qué? Si yo tengo una alteración en el campo nasal, la alteración podría estar en la cintilla óptica, en los tubérculos cuadrigéminos, en la vía visual o en el lóbulo occipital. ¿Está claro por qué? Vamos de otra forma. Si mi problema visual es que no ve este ojo, es decir, no capta el campo nasal ni capta el campo temporal, la lesión será en el nervio óptico. ¿Sí? Si mi alteración visual es una mitad, anopsia, no ve, bitemporal, de los dos campos temporales, la lesión será en el quiasma óptico. Si la lesión es en la cintilla óptica, no voy a captar, por ejemplo, en esta cintilla óptica, no voy a captar el campo nasal del ojo derecho y el campo temporal del ojo izquierdo. Esto se llama hemianopsia heterónima, es decir, no son iguales. Homo quiere decir igual, homo temporal, de los dos campos temporales. Hetero, diferente, un campo nasal y un campo temporal. También esto tiene la cualidad de distribuirse de arriba hacia abajo. Entonces, claramente nos podría dar cuadrantanopsias, que quiere decir lesiones en cuadrantes. Y esto podría ser una cuadrantanopsia. Esto generalmente sucede a nivel de los tubérculos cuadrigéminos. Existe una ceguera que se llama ceguera de Amun. El paciente te dice que ve, pero no logra identificar lo que ve. Eso no es mentira. El paciente, recuerda que tenemos un área visual primaria donde nosotros podemos identificar colores, luces, sombras, figuras, podemos realmente ver, pero si de ahí a la área de asociación no hay una buena comunicación, entonces no sabré lo que veo. ¿Queda claro? Entonces yo podré decir, mira, sí los veo claramente, pero no entiendo lo que veo. Entonces esto es una gran gama de los trastornos visuales. Y cada uno de los trastornos visuales nos podrá dar la ubicación de una lesión en la vía visual. Y eso nos hablará de una lesión. A ver, a ver cuánto tiempo perdí aquí. A ver, Manuel Jospar. Disculpe, no sé cómo pronunciar su apellido. Dígame, en base a esto, amaurosis izquierda, ¿dónde está la lesión? En la cintilla óptica. Usted podría señalar aquí usted hizo diapositivas porque usted es de mi grupo. Enséñeme una diapositiva como esta y dígame dónde está la lesión. A ver, dejo de compartir la pantalla. Claro, permíteme. A ver, dame un segundo que no encuentro cómo. No encuentro cómo suspender la transmisión de la pantalla.
Aquí ya. Listo. A ver, ahora sí quiero ver su pantalla. No lo escucho. Voy. Ok, bueno, yo en para hacer el segundo par craneal, nada más puse estos dos, acerca del campo visual izquierdo y del campo visual derecho. Ajá. Bueno, me regreso un poco. No, solo en ese esquema que tenía. Ujú. Dígame, yo le estoy diciendo, su paciente tiene una amaurosis derecha. Claro. ¿Dónde está la lesión? Así nada más dígame, con una flechita, aquí está la lesión. Aquí está la lesión, en donde está el quiasma óptico. No, fíjese, su esquema está muy bien. El campo, los rosas, fíjese cómo van de un lado y del otro. Y los grises van de un lado y de otro. ¿Sí me explico? Sí. Para que su paciente no vea con el ojo derecho, la única posibilidad es una lesión a nivel del nervio óptico. ¿Ustedes ven mi cursor? No, doc. No, doctor. Ok. Bueno, la única posibilidad para que usted no vea en el ojo derecho es aquí donde dice nervio óptico. Ajá. Bájelo hacia eso. Ahí es la única posibilidad donde podría tener una amaurosis unilateral. Ajá. No hay otro sitio donde podría tener otra amaurosis. Vea dónde se interrumpiría otra gris y otro negro de este mismo ojo, en ningún otro lado. Y por esto aquí, cuando la lesión es en el quiasma óptico, ajá, aquí hay un cruce rojo, aquí se forma una X entre un color rojo, un color rosa y un color gris. ¿Sí lo ve? Sí. Ok, aquí en el quiasma, ahí exactamente. Ahí se forma un cruce. Eso es la única posibilidad que te puede dar una hemianopsia del campo visual temporal izquierdo y del campo visual temporal derecho. No hay otra forma. ¿Sí me explico? Ajá. Y entonces, para una cuadrantanopsia, generalmente las cuadrantanopsias son dadas después del quiasma óptico. Ajá. Las amaurosis, por ejemplo, hay una amaurosis que se llama amaurosis tubular. El paciente parece que ve solo a través de un tubo. Eso es exclusivamente una lesión del lóbulo occipital. Ajá. ¿Sí? Sería no podría haber otro sitio. ¿De acuerdo? Ya hay que compartir su pantalla para que yo pueda compartir la mía. Claro. Ok. ¿Y cómo vamos a llegar a ese grado? Bueno, lo primero que tenemos que ver la agudeza visual. La agudeza visual es un estudio o es una exploración que se hace a través de las cartas de Snell y nos sirven básicamente para establecer si nuestro paciente tiene alteraciones en la percepción de la luz, ¿no? El problema visual. Esto nos va a dar alteraciones como miopía, astigmatismo, catarata, opacidad del ojo. No nos van a dar defectos campimétricos. La agudeza visual, aunque es muy importante para la exploración del segundo par craneal, no nos habla de una lesión estrictamente neurológica. Nos habla más bien de problemas que se van a corregir por medio de lentes, por medio de enfoques, de datos de miopía, de astigmatismo, glaucoma tal vez, ¿no?
trastornos retinianos, como en los pacientes con diabetes. Pacientes, la colorometría, esto también nos va a permitir a nosotros ver si el paciente tiene una cosa que se llama discromatopsia. ¿Qué es una discromatopsia? Una alteración en la percepción de los colores. Esto es una carta de Fujiyama que sirve para ver los colores, y si tú ves, ahí están los colores primarios: rojo, verde, azul, amarillo. Estos, si el paciente tiene una discromatopsia al rojo, pues no vería la palabra, la letra F, la letra A y la letra R. Se perderían en su campo visual. Y dependiendo de la discromatopsia que tenga, pues no vería los colores que están aquí porque se perderían. Ajá, eso se hace a través de mostrarle colores y preguntarle qué colores es el que estás viendo, y el paciente dirá claramente qué color está viendo. Esto ya hablamos de campimetría. Ok. Y esto es cómo se puede evaluar la campimetría. Existen dos técnicas para hacerlo. Esta es una campimetría por confrontación. Nosotros nos paramos a una distancia más o menos de un brazo entre el explorador y otro brazo, a la distancia de un brazo de distancia de cada uno. Yo estiro mi brazo, él estira su brazo, y a esa distancia debo pararme para tratar de explorar esto que se llama campimetría. Pidiéndole al paciente que mire la nariz, trato de llevar un punto que identifique hacia la parte superior, que en la parte superior nosotros esperamos que logre ver más o menos 50 grados a partir de la línea de la nariz, del punto fijo. A la parte nasal, nosotros pensamos que solo podrá ver 60 grados, a la parte inferior podrá ver 70 grados, y a la parte lateral prácticamente podrá ver una visión de 90 grados. Los campos visuales se dividen por punto de fijación. Cuando usted mira hacia adelante, lo que está a su derecha está en el campo temporal de su ojo derecho y el campo nasal de su ojo izquierdo. Esto fue lo que escribimos hace un ratito. Los campos visuales se escriben desde el punto de vista del paciente. Se afirma que los defectos del campo son homónimos si los dos ojos están afectados, el campo visual del mismo lado. Es decir, si el campo visual temporal de los dos lados es una hemianopsia homónima bitemporal. Si el campo nasal está afectado, sería una hemianopsia binasal. Esto es poco probable. Y existe